Porque además tenía mucha obsesión con contar. Con contar. Era muy compulsivo. Era compulsivo. Cortaba las cabezas a contar los empalados. Entonces, pues, bueno, este es un señor que se ha escrito mucho. Hace poco se ha estrenado una película muy, muy bonita, muy tierna, que hace un pacto con el diablo y tal para defender a su pueblo y todas esas cosas. Bueno, hoy venimos a hablar, no, nosotros estamos siempre. Viene Fede Padial viene fresquito, viene con la maleta llena porque viene de un viaje que se ha pegado una tournée, Ya tocaba. Por Castilla-León, parte de Zaragoza. Teruel existe. Hace un frío que te mueres, pero eso sí, por supuesto. Por eso no va la gente, porque hace mucho frío. de un carajo. Y bueno, le he estado siguiendo por el Facebook y la verdad es que ha hecho cosas, ha visto muchas cosas interesantes. Y algunas cosas que no has puesto. Y algunas cosas que no has puesto y eso. Pero hoy nos vuelve a traer a Black Tepes, el empalador. Black tercero. Black tercero. Hubo más Black. Hubo más Black, ¿no? Y todos se dedicaban a lo mismo. Ahora entendemos algunas personas como yo que me hago preguntas extrañas y raras. ¿Cómo es posible que donde llueve y hay montes no haya árboles? Y es que es gracias a señores como este, que cortaba los árboles para empalar a su enemigo. Y entonces se cargaba los bosques como aquí con la Armada Invencible, que dejó Almería y media Castilla vacía construyendo barcos. Pues este no hizo barcos, este hizo pinchitos morunos porque era al turco, al romano, al que se le pusiera por delante lo empalaba. Bueno, nos va a hablar, yo espero que aparte de estas bromitas, pequeñas bromitas, nos va a hablar de la tremenda y oscura historia de su país, que si mal no recuerdo, la zona suya, no es exclusivamente su país, sino toda esa tierra, ha sido casi los culpables de la mayoría de las guerras que se han desarrollado en Europa. Todo lo que es, por ahí siempre ha habido mucha cosa oculta y siempre ha habido asesinatos y provocaciones, como en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra. No vamos a entrar ahí, evidentemente, vamos a entrar en ello. No sé, a él es de la casa, ya lo conocéis, los que sois nuevos, pues ya lo conoceréis. Fede Padial lo podéis seguir por el Facebook, es un tío muy interesante, muy pragmático, no se deja influenciar por mariposas ni por angelitos, sino que él mira, estudia y te plantea lo que ha visto y tal, no te dice que lo tienes que creer, no hay dogma de fe en sus palabras. Hay verdad. Algunas veces pues los sintones hacen maravillas. No cambie de vida. Bueno, me he tomado hoy uno después de 4 o 5 meses, ¿no? 4 o 5 meses no me he tomado otro. Me caen bien, ¿verdad? Qué cortitos se te hacen los meses a ti, Quicho. Bueno, entonces, pues bueno, ya que vamos, yo estoy deseando de escucharlo. De todas formas, aquí Carmen ha puesto aquí un souvenir, una serie de libros, no sobre este tema concretamente, pero sí sobre otros temas interesantes sobre las pirámides, sobre los reyes, sobre los extraterrestres, patatín, patatán, no sé qué, no sé cuánto, los límites de la realidad. Hoy he escuchado una frase que decía: las imágenes no son reales hasta que no son vistas. Hasta que no son vistas. O sea, si hay una imagen por ahí que nadie la ve, no es real. Y no sé, eso puede verse el coco. Pero de todas formas, Carmen, ¿estamos listos? Sí, ya llevamos. Que decir más no tenemos que decir nada sobre la librería, que somos estupendos, se va haciendo cultura, tal. Esto no es, lo que vale es aquello, tomar una copita y tal, tener unas tapitas, Hay Santa Claus. Coca-Cola, no sé qué, ser esta nevería y todas esas cosas por los fines de verano últimamente, todas esas cosas que vivimos de aquello, ¿no? Esto va para disfrutar, pero después para llenar el estómago de aquello. Que seguimos con las puertas abiertas, tenemos los horarios y tenemos
un horario muy apretado, o sea, unas actividades las tenemos muy apretadas. No dejar de vernos en las redes, porque tenemos de todo, o sea, tenemos de todo. Ayer hubo una presentación de libros, se acaba de ir la escritora y tuvimos que hacer 2 pases, uno a las 7 y otro a las 8:30, de lo de gente que vino. Y además el brujo, Fernando Sájar, el brujo, nuestro autor favorito, nuestro cabeza negra, como lo llamamos nosotros, hizo una pequeña actuación sobre un capítulo del libro, o sea, hizo una disertación muy interesante, muy bonita, y bueno, nos tuvimos que echar a la gente a patar. A las 1:30 de la mañana tuvimos que iros a vuestra casa, por favor, iros ya, porque es que, y así estamos hoy estamos reventados, porque no hemos levantado esta mañana, no hemos levantado de temprano. Pues nada, os dejo con Fede y tú mismo. Yo porque una cerveza ya... ¿Quieres cervecita o no? Sí, ¿no? ¿Quieres de la misma o de la tuya? Venga, dame de la misma. Misma, ¿no? Hay que gastar, está a punto de caducar. Por eso. Una de la que tú te das. Te voy a poner una de la misma también, está muy bien. La misma. Bueno, señores, vamos a hablar de este personaje que vemos aquí, este señor de ojos así aguzados, amplio mostacho que le caracterizaba y esa melenilla, ese gorro, ¿no? Como rollo friki que llevaba, ¿no? Habéis escuchado todos hablar de Vlad Tepes, ¿no? El empalador, ¿no? Pero no vamos a hablar de vampiros, ¿eh? Muy poco. Vamos a rozar un poco el tema de los vampiros en un tema, pero muy poco, porque nada o poco tiene que ver con los vampiros, ¿eh? Cuidado. Y le iba a presentar al personaje. La charla va a versar sobre, bueno, un viaje quizá a Rumanía, sobre las huellas del señor. Fue un viaje muy interesante porque no fue un viaje típico de agencia, sino que se contrató un grupo, contratamos a un intérprete rumano español y un chofer. Y entonces nosotros decidimos la ruta que íbamos a hacer. Entonces nos salimos muchísimo de lo que son las rutas convencionales y pudimos ver cosas que normalmente no se ven en los viajes a Rumanía. Un país además que os recomiendo, un país precioso y un país muy, muy mágico. Y bueno, para empezar, antes de presentar al personaje, quiero que entendáis un poco el por qué este señor llega a ser lo que fue, ¿no? Y por qué esas leyendas que se le atribuyen y realidades que realizó el tío, ¿no? Y bueno, para ello tenemos que entender un poquito qué es Rumanía, dónde se sitúa y por qué, ¿no? Lo primero que voy a enseñar es un mapa. Yo siempre, cuando mis niñas en el colegio de historia, sobre todo era lo que yo le explicaba, intentaba siempre, se lo presentaba siempre sobre un mapa, ¿no? Porque creo que la historia hay que estudiarla sobre un mapa, ¿no? Bueno, hay que decir, es un país relativamente pequeño y formado prácticamente por 3 regiones. Transilvania, la famosa Transilvania, hay que decir, Vlad Tepes no es Transilvania. Cosa que casi todo el mundo siempre identifica con Transilvania por la novelita. Él es valaco, él es un príncipe valaco. Y Moldavia. Fijaros que está entre el Imperio Austriaco, que sería en este caso, sería lo que es Hungría hoy en día, y todo lo que sería el Imperio Otomano, lo que sería Turquía. ¿Qué quiere decir esto? Que estaba rodeado, es un país rodeado. Estamos en la zona de los Balcanes, estamos en la zona de los Balcanes, lo cruzan los Cárpatos, una montaña bastante grande, ¿no? Que también ha dado lugar a muchísimas leyendas. Ya digo, el país tiene una situación estratégica en la cual casi todas las invasiones que ha habido en Europa pasan por él de algún modo. De un modo u otro pasan. Un pueblo muy, muy castigado, muy castigado, muy castigado. Y bueno, allí en este país, antes de ser un país, porque Rumanía es relativamente moderno, el país de Rumanía es de 1859. Hasta entonces son territorios unificados, de alguna manera con alianzas y tal, pero no existe Rumanía como tal, ¿no? Y en ese sitio, ahí lo que vivían eran los dacios. Esto se me va a mí porque se me va. No quiero que se me vaya. Ahí vivían los dacios, que ahora hablaremos de ellos. Un pueblo muy, muy belicoso. Y bueno, Rumanía, como ya está fotito que ya se ha hablado 3 veces, estos son los pueblos rumanos, o sea, pueblos maravillosos, pueblos de cuento, parece hecho de Disney, ¿no? Es impresionante, ¿no? Parece una recreación. Y los bosques son así. Bueno, está pelado, pero cuando está con rama es impresionante, ¿no? O sea, estamos hablando de bosques impenetrables, unos pueblos maravillosos, preciosos. Hay pueblos que llegas y, bueno, los ves como, esto es típico como lo es, tiene una calle solamente sin asfaltar, digamos, la luz enganchada un poste en medio, ¿no?
y ves todas las casas arriba la cruz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un pueblo que estaba siempre, había muchísima leyenda allí, ¿no? Y si tenemos en cuenta que en Rumanía existen las colonias más grandes de osos y de lobos de Europa, podemos entender que se presta mucho a la leyenda. El estrigoi, que sería el vampiro, no dicen vampiro, dicen estrigoi, estrigorio o estrigoria, ¿no? La versión femenina, y de los hombres lobos. ¿Por qué? Pues porque ya digo, entre esos bosques, el sitio donde está la mezcolanza que hay cultural y esa cantidad de lobos y de osos, pues bueno, pues la leyenda está servida, ¿no? Como el que dice, ¿no? Y bueno, como he dicho, vamos a conocer un poco a esos primeros rumanos, ¿no? Yo presento a un señor que se llama Salmosis, que es este tío que tenemos aquí, así en pelotilla, ahí el tío con su hacha ahí, ¿no? Fijaros cómo lo representan en cueros, ¿no? Con un lobo aquí saltando sobre un jabalí, un señor que viene por aquí. Salmosis es un dios indoeuropeo, es un dios muy curioso, un dios que nace, se le supone el nacimiento 781 a.C. Y fijaros que es un dios de los vivos y de los muertos a la vez. Es casi un semidios, se convierte en dios, como un héroe local, ¿no? Debería convertirse en dios. Y esa es una de las cosas que hace, es que se introduce en unas cuevas, bajaría a lo que sería el Hades, el inframundo, el infierno para los cristianos, y ahí permanece durante 3 años. Muere, una muerte ritual, y resucita. Una vez sale allí, resucita. ¿Y qué hace al resucitar? Prometer a sus seguidores la vida eterna junto a él. ¿Os suena? Ajá. Suena, ¿no? Usted está inventado. Los salmos. Ya digo, es un dios muy guerrero, es un dios belicoso, es un dios que vuelvo a repetir, de los vivos y de los muertos. Reina de los dos lados, del bien y del mal. Tiene la dualidad, pero es un solo. No es como en el cristianismo, que tenemos la imagen antagónica del diablo y de Cristo. Ahí simplemente él reina, ¿no? Ellos, digo, de los pueblos de todo lo que es el Cáucaso, tenían muchísimo culto a Salmosis. Era un culto además que los griegos y los romanos no entendían. ¿Por qué? Pues porque ellos eran politeístas, esto era una religión monoteísta en un principio, y además prometía vida eterna, cosa que los dioses del Olimpo no prometían. Ellos vivían en el Olimpo y los seguidores abajo, ¿no? Dios muy interesante. Y este señor, ya digo, lo que tenían en los dacios. Los dacios son estos señores, lo vemos aquí, con estas son las típicas armaduras, y un pueblo muy belicoso. ¿Por qué? Pues por su propia situación, por supervivencia. Siempre es un pueblo muy guerrero. El rumano es, ya vuelvo a repetir, es un pueblo muy, muy guerrero. ¿Por qué lo repito mucho? Porque tiene mucho que ver con la impronta que luego va a tener el empalador, nuestro amigo Vlad Tepes, ¿no? Bien, más cosas que vamos a hablar de este señor. De los dacios. Los dacios y su culto a Salmosis. Hay un culto que era el de los guerreros lobos, que eran ya como la élite de los guerreros, ¿no? de los dacios. Estos guerreros lobos, ahí vemos un ritual muy interesante, que son 3 lanzas, y este señor lanzando a un guerrero a las lanzas. Era un sacrificio humano. Pues los dacios hacían sacrificios humanos, como se solía hacer en esa época. Este sacrificio consistía en los guerreros que ya eran muy, digamos, los más de más, se dejaban sacrificar, se dejaban inmolar. Y era sacrificio frente a 3 lanzas, que las 3 lanzas se quedaban empalados. Y ahora que ya estamos viendo empalamientos primigenios, ¿no? En esta cultura, en este pueblo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la impronta del empalador. Ellos lo hacían voluntariamente y se reunían con su dios Salmosis, iban al cielo con él y formaban parte de su hueste, ¿no? Personal, ¿no? Y los guerreros lobos, además, para convertirse en guerreros lobos había que hacer 3 pruebas, de las cuales ahora las veremos. Visité 2 de ellas, la tercera estaba muy complicada de hacer, pero vamos viendo más posible. Los montes Bucegui. Monte Bucegui es un monte altísimo, como podéis ver. Aunque esto parezca nieve, no es nieve, son bosques, ¿vale? Estos son arbolitos todos. Ya digo, bosques impenetrables y estos picos tan altos. Los montes Bucegui son de los Cárpatos, enormes, preciosos además. Voy a hacer un tiscas aquí porque hay una cosa muy interesante de los montes Bucegui. ¿Sabéis quién es Semir Osmanagui? ¿Os suena el nombre? ¿Os suenan las pirámides de Fornia? ¿No habéis escuchado nunca las pirámides de Fornia? Bueno, Sí, pues, algo. es un señor, un arqueólogo científico, entre comillas, muy polémico, porque él defiende que en Bosnia unos montículos que hay son pirámides. Son pirámides.
es algo muy discutido. Yo personalmente no la hacía como pirámide. Pero bueno, lo defiende y él tiene, bueno, ha hecho sus excavaciones por allí, él te demuestra, te enseña allí como unos tipos de calzada, unos tipos de piedra que hay allí, yo creo que son naturales, pero bueno, él te defiende que son bien, pues, si os metéis en la página de este señor, que habla de los montes Bucegui. ¿Por qué? Porque hay una historia que surge en 2003. En 2003, a través de satélite, hay unos señores allí en Rumanía que descubren, se fijan que hay como que se ve como una oquedad en el monte Bucegui. Supuestamente es una cima que se ha desprendido y ha abierto un boquete. Ahí es cierto que hay ahí una historia entre los servicios secretos de Rumanía, incluso se supone que la NASA estuvo implicada. Hay una historia muy rara que nunca se ha llegado a comprender muy bien, pero lo que se defiende es que a partir de ese avistamiento de ese boquete se descubrió, como pasa con la cueva, ¿sabéis la cueva de los Tallos en Ecuador? Unas cuevas que hay que tienen como, supuestamente serían parte de una civilización antigua, tienen unas construcciones interiores y tal. Pues aquí defienden lo mismo, ¿no? Que aquí hay una serie de construcciones internas y tal dentro de los montes Bucegui que pertenecerían a una civilización desconocida, una civilización interior, ¿no? Bueno, era solamente para que sepáis que son unos montes muy mágicos, muy interesantes, que siempre dan que hablar, ¿no? Bien, pues los montes Bucegui es donde se hacían las 3 pruebas de los guerreros lobos. Y la primera de ellas habría que ir al monasterio de Pestera. Si os fijáis, el monasterio, ¿ves que detrás tiene como una cavidad? Bueno, pues está tapando una cueva. Se está como taponando a la cueva. Son monasterios ortodoxos, ¿no? Por allí lo que es allí la religión es ortodoxa. Bien, pues la cueva de Alomite, que está detrás, es la cueva donde Salmosis supuestamente se mete para llegar al infierno. Por lo tanto, para los señores ortodoxos es una entrada al infierno. Y si es una entrada, es una salida. ¿Qué hace ese monasterio ahí? Pues está haciendo de filtro. ¿Para qué? Pues para que los demonios o las seres del inframundo se filtren, se paren, no puedan salir. Súper curioso. De hecho, dentro vamos a ver representaciones infernales. Esto está rodeado, o sea, el monasterio está entero. Los monasterios todos están todos pintados. Antiguamente las iglesias cristianas. Lo que pasa es que, bueno, luego con la peste pues, se encalaron entonces y quitaron las pinturas. Ya estaban realmente policromados. Si os fijáis, se ve perfectamente como un río, ¿no? Que lleva hasta esa gran boca, ¿no? Fijáis, es muy egipcio, no es como lo del libro de los muertos egipcios. Se repite esa reconstrucción. Y bueno, pues aquí vemos a los demonios, ¿no? Llevando aquí a los fillos, ¿no? Aquí con un purgatorio, ¿no? De estas almas que están en el cielo. Y aquí está un señor que supuestamente tiene las visiones del infierno, ¿no? Pues fijaros que el monasterio está tapando esa cueva donde ellos piensan que ya digo, que es una entrada al inframundo. Pero para los dacios es un lugar sagrado, un lugar donde su dios Salmosis llegó a los infiernos, estuvo 3 años y resucitó. Dentro de la cueva mide 1,5 kilómetros, es una cueva enorme, una cueva donde, bueno, se sabe que el Neolítico es un asentamiento humano. Había osos cavernarios, de hecho podemos ver allí cabezas de osos cavernarios, enorme. De hecho, si os fijáis, veis lo grande que es. No sé muy bien la foto, pero bueno, tiene escaleras, sube, baja, es súper complicada de hacer la cueva. Y dentro de esa cueva se encuentran dos cosas de Salmosis muy importantes. Una es un altar a Salmosis en el fondo de la cueva, y luego el manantial sagrado de los Dazos, el cual debían de encontrarlo, meterse en la cueva. Imaginaros, estamos hablando de con osos cavernarios, meterte en la cueva, cuidado. Encontrar, además ya digo, hoy en día hay escalerillas y tal, pero entonces, pues bueno, había que subir pues a pelo, ¿no? Como se suele decir. Tienen que encontrar el altar de Salmosis, donde el Salmosis, pues, digamos, tenía su guarida, y encontrar ese manantial y beber agua. Aquí tenemos el altar, si os fijáis, a día de hoy está lleno de fotos. Es un sincretismo muy curioso entre la religión ortodoxa y Salmosis, ¿no? Esta es la representación que parece como un liga, ¿no? Oriental. Un liga oriental es un pene, ¿no? Entendáis, ¿no? Es una escalacita realmente, ¿no? Pero bueno, para ellos es la forma de Salmosis, no una forma representativa de Salmosis. Y aquí está el tío del agua del manantial, por supuesto. Yo no me pierdo ningún ritual que se haya que hacer en estos sitios, ¿no? Por si acaso, ¿no? Encontramos el manantial, tenemos agua de manantial que estamos certificando.
La segunda prueba sería subir a la Esfinge. Subir a la Esfinge es bastante complicado. Y la Esfinge es una cosa muy chula. La Esfinge es un monumento natural. Como el Torcal, la Antequera, que forma formas, pues aquí se forma de esta forma. Dice la Esfinge realmente parece una calavera, no más que una Esfinge, ¿no? Ya no tiene la cuenca de los ojos perfectamente, la nariz, la boca, ¿no? Y como un pequeño gorro, ¿no? Desde aquí arriba hacia la plataforma donde lanzaban a estos señores a las 3 lanzas, que hemos estado hablando también. Bueno, pues aquí los guerreros lobos subían aquí arriba y saltaban también a ese bosque de lanzas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque ellos se consideraban inmortales una vez habían bebido ese manantial de agua. Yo en el cerro de las lanzas, pero, ahí está, tío, si subía a la Esfinge, ¿no? Subía a la Esfinge, ya digo, es muy complicado estar arriba de los montes Bucegui. Se sube en teleférico, que es una estación de esquí prácticamente lo que hay al lado, y luego hay que andar también. Ese día cuando llegamos fue una auténtica aventura. ¿Por qué? Pues porque llegamos en el autobús y tal que llegábamos, y cuando llegamos allá a los teleféricos, aquí era sábado, era imposible. O sea, si nos quedábamos en las colas no subíamos a la Esfinge. Claro, ese era un problemón, porque la agenda era apretada, no nos daba tiempo. ¿Qué hacemos? Llevamos un grupo bastante amplio. Bueno, pues de buenas a primeras aparece un señor, unos señores, 1,80 m, la espalda así más tatuadas que yo, calvos todos, guerrilleros chechenos, no sé, aparecen guerrilleros chechenos, ¿no? Y nos ofrecen subirnos en 4x4. Claro, nosotros lo que pensamos es que estos tíos nos van a coger, nos van a llevar al bosque, nos van a quitar todo lo que llevemos y nos van a dejar en pelota. No nos atrevemos. Pero claro, entre ellos de pronto surge una voz que dice, ¿qué soy español? Con voz además del sur. Sí. Yo trabajaba en Armenia muchos años, además hablaba con bastante acento, ¿no? Era uno de ellos. Oye, el tío no se utilizó, el tío se dice que no hay ningún problema, que ellos se dedican a eso, a subir gente para arriba en 4x4. Dicho esto, tenemos que andar todavía un montón, porque nos van a dejar en un punto, tenemos que subir andando y luego recogernos. Total, que teníamos muchas ganas de subir y nos arriesgamos. Hay que decirlo, estos se portaron nosotros estupendamente. Nos subieron, nos esperaron, damos la vuelta, bajamos sin ningún tipo de problema. Daban miedo, sí, los que daban bastante miedito. Pero se portaron perfectamente, cumplieron perfectamente su cometido. Hay que decir, ese día andamos, hubo Angelillo que iba con nosotros, un amigo mío médico, llevaba un de estos de contar los kilómetros, andamos 20 tantos kilómetros todos los días. 20 tantos kilómetros, impresionante. Pero conseguimos llegar a la Esfinge, un sitio muy, muy mágico. Si os fijáis. ¿Pero a qué distancia estás tú de la foto esa hasta la Esfinge? Porque no será tan chica como ver ahí, ¿no? No. ¿A qué distancia estás tú de...? La Esfinge es grande. La Esfinge puede ser como un piso, puede medir 4 o 5 metros, tranquilamente, o 6. No es enorme, pero no es pequeña, es grande. De hecho, aquí yo estoy separado una buena distancia, ¿vale? De aquí a la Esfinge estará como, ¿qué te digo yo? Como de aquí a mitad de la plaza, ¿vale? Para que os hagáis idea, cálculo. Si os fijáis, se siguen haciendo rituales allí, un sitio muy, muy mágico. ¿Vale? Encontramos laberintos para hacer rituales, encontramos cosas. Y además disfrutamos de un atardecer precioso. Volvimos de noche, casi nos matamos por el camino. Pero mereció la pena. Para habernos matado. Para habernos matado, pero mereció la pena. Y bueno, pues ya os digo, la impronta del pueblo rumano es un pueblo guerrero, belicoso, como hemos visto. Son descendientes de estos vacios. Y un pueblo que siempre ha estado batallando. Vamos a asomarnos un poquito a nuestro personaje. En una escena, mira, estatuas como esta vais a encontrar en todas las ciudades. En todas. En la plaza principal vais a encontrar una figura de Blas Tepe. Calles a Blas Tepe, todo está... Tú le dices a un rumano, le hablas mal de Blas Tepe y vas a tener problemas. Es un personaje que nosotros no entendemos, pero para ellos es un personaje muy, muy importante. Es como si después de la Reconquista le hablas a un tío que haya repoblado esto, le hablas de Don Pelayo. Le dice que era un canal. Te va a escapar, ¿no? Porque es el que liberó a Rumanía de ese yugo turco, que tampoco era moco de pavo. Y bueno, pues vamos con el personaje ya en sí. Timișoara. Timișoara es la ciudad natal de Blas Tepe. Un pueblo precioso también, además muy curioso, porque si os fijáis,
es una montañita, hoy en día ya hay más construcciones, y ya os lo digo, los rumanos siempre intentaban detenerse del enemigo, o sea, ellos eran muy belicosos, pero estaban muy hartos de pelear. Si Soara realmente, cuando vas por la carretera no la ves, ves un mundo. Ya hay construcciones que sobresalen un poco, pero antiguamente estaba camuflado dentro del monte de la ciudad. Se camuflaba, se metía con la propia montaña. ¿Para qué? Pues para que los enemigos pasaran ni la advirtieran, ¿no?, de que estaba allí. Y bueno, pues aquí encontramos la casa natal del personaje. Esta sería la casa natal, de hecho, aquí se donde nació la criaturita. Él nace en 1481, estamos moviendo en el siglo XV cuando hablamos de Blas II Draculea. O sea, perdón, de Blas III Draculea. ¿Por qué tercero? Pues porque ya hay dos anteriores. Su padre es Blas II y hubo otro Blas. Draculea, os suena Draculea, ¿no? ¿A qué os suena? A Drácula. Bien, Draculea realmente es un título que se le da porque su abuelo, Micea el Viejo, Micea, pertenecía a la Orden del Dragón. ¿La Orden del Dragón qué es? La Orden del Dragón es una orden que crea Segismundo, el emperador de Bizancio. Y es una orden para defender la cristiandad, o sea, los dragones de Dios. Entonces, Drácula lo que significa sería hijo del dragón, porque ellos son dragones. Hay otra acepción de la palabra que significa diablo, demonio. Entonces lo podemos traducir como hijo del demonio o hijo del dragón. Depende cómo nos parezca o nos interese. Pero ya digo, las dos cosas se puede usar el término. De ahí que luego el Bram Stoker, luego vemos un poco de Bram Stoker, que escribe Drácula, le ponga Drácula. Pero ya os aviso que Bram Stoker poco tiene que ver con Blas. Ya os aviso. Bueno, pues este chico nace aquí, una familia noble, es un noble valaco. Estamos en Valaquia todo esto, ¿vale? Él es un noble valaco. Bueno, voy a contar una cosita de un detalle. Porque claro, hoy en día todo se vende y todo se compra, ¿no? Y hoy en día la casa de las Tepe, de restaurante casero. Comimos allí, ¿eh? ¿No? ¿Sabes lo que nos pusieron de comer? Sopa de tomate. El merchandising. El merchandising. Todo se compra, todo se vende. Hay que decir que arriba en la casa supuestamente se podría visitar la habitación donde nació. Claro, yo estaba comiendo y cuando, además las servitas son súper chulas, con su dragón y todo, ¿no? El restaurante Casa Black Dracul, ¿no? Con su dragón del dragón. Y yo iba a subir para arriba, tenía mucho interés en ver, y salía uno y me dice, digo, ¿cómo está eso? Dice, el vampiro se llama Bruno. No subí. Lo que tienen montado es un pasaje del terror. Algo muy triste porque realmente creo que sería mucho más acertado una reconstrucción de una habitación de época y bueno, unos panelitos que nos explicarán por la historia de este señor, que nace y tal. Pero bueno, lo que han montado, ya digo, es un show de estos que entra, dan el susto, o sea, un relámpago, es el tío de ataúd, Bruno, nuestro amigo Bruno, de España, de aquí, el vampiro de aquí. Torre Bruno, vamos. Entonces no subí, la verdad es que no subí, no me pareció oportuno ni acertado. Las cosas de... Claro, llama más la atención el personaje ya de ficción que se han creado. Lo que pasa es que históricamente la gente va buscando el personaje de ficción. Me parece una cagada, pero bueno. Y bueno, pues había una costumbre en la época, vuelvo a repetir, no está en constante lucha con los otomanos. ¿Por qué? Pues porque todas las entradas otomanas a Europa lo primero que se va a encontrar Rumanía. Entonces están muy castigados. Encima, arriba tienen Hungría, o sea, Bulgaria, y Bulgaria siempre estaba liado con los turcos. Pero había una costumbre cuando les sometían, aparte de pagar tributo, era exigirte hijo varón. Entonces lo custodiaban ellos. De una manera era como rey. Yo tengo aquí hijo de rey. Pues bien, pues en 1444 el joven Blas, que era un niño, es entregado a los turcos. Él y su hermano. Con todo lo que ello conlleva. El odio hacia el otomano, hacia el turco. Hay que pensar que fue violado. La costumbre de los instructores turcos, los hakas, no sé si habéis hecho Crucigrama, siempre se ha instructor turco, hakan, pues eso es un instructor turco.
un instructor de combate, porque realmente eran tratados como, digamos, como aliados, ¿no? E incluso te instruían, te daban, pero no dejaban de ser prisioneros. Había poco de tono, habéis visto, pasaba eso muchas veces, ¿no? Que pasaban un hijo y lo dejaban en otro, ¿no? Bueno, pues él, ya digo, él ahí que su odio hacia el turco se hace brutal. Y allí conoce una cosa, una técnica que hacen los turcos que luego a él le sirve mucho, que es el empalamiento. Porque para que lo sepáis, el empalamiento lo practican los turcos. Y él conoce el empalamiento en Turquía. Algo que la gente desconoce mucho. Pero él conoce el empalamiento. ¿A él le llama la atención aquello? Al hombre. Y luego hay bosques que hacen empalamiento. Él vuelve en 1448. Ella es un jovencito. Tendría 17, 18 años en ese momento. Y cuando vuelve, la situación en Valaquia se complica bastante. Su padre ha sido traicionado y muerto a palos por sus boyaros. Los boyaros son sus generales. A palos, le dan una paliza y lo matan. Su hermano Nicea es enterrado vivo. Claro, este joven empieza a coger un poquito de ojo. Este joven se le complica bastante la vida. Él se exilia en Hungría porque él es el siguiente. Y vuelve con 23 años. Y ya con 23 años él vuelve a Valaquia dispuesto a tomar las riendas de Valaquia. Él es heredero de Valaquia, se considera el príncipe. Y dice, vamos a guerrear. Vamos a hacernos con el control. Él, hay que decir, una de las cosas, por ejemplo, que tiene muy claro es que no quiere bastardos. ¿Por qué? Porque sabe que los bastardos siempre dan problemas. Siempre son herederos ilegítimos que van a dar problemas. Él quiere afianzar el poder. Uno de los primeros actos que se le conocen así bastante sangrientos es de matar a su amante en el momento que se queda embarazado. Directamente, porque no quiere ningún heredero bastardo. Ya nos situamos en 1459, ya en Valaquia, él ya toma el control y lo primero que hace es convocar a sus aliados. A Blas Tepe se le tenía mucho cuando te invitaba a hacer, te invitaban conmigo, desde ese momento. Él llama a todos sus boyardos y les promete una noche inolvidable. Efectivamente, les da de comer, les da de beber, les dice la fiesta que es increíble, y cuando termina la fiesta se los carga a todos. Necesito la boda roja. Lo mismo. Él los mata a todos. ¿Por qué? Porque no se los quiere matar a su padre, y además no se fiaba de ellos. Entonces lo que hace es remover toda la cúpula. Y él pone en práctica una técnica que hasta ahora no se ha utilizado, que es la técnica de guerrillas. Lo mismo que le hacemos aquí a Napoleón. Él hace lo mismo. Él empieza con pocos soldados a dar golpes de mano contra los otomanos y empieza a hacerle culpa a los otomanos. Él empieza a dar bastante guerra. Ya en 1461 directamente dice que no paga tributo. Se independiza directamente de lo que sería el pueblo otomano y empieza a haber problemas también con Hungría, que lo tienes al lado, que son aliados de los otomanos. Él empieza a guerrear con los húngaros también. Y al rey de Hungría le manda una carta el 11 de enero de 1462. Y en esa carta le dice: he empalado a 23.884 prisioneros. Cuidado con la carta, ¿eh? Vuelvo a repetir lo que antes he contado. Él tiene una obsesión con contar. Y los métodos que utilizaba para contar era cortar las cabezas. Él cortaba las cabezas de los empalados, de los enemigos, y luego las contaba una a una, ¿no? Yo digo, él tenía con eso una obsesión total. Se le atribuyen entre 50.000 y 100.000 empalados durante su reinado. Ellas son empaladas. Ellas son empaladas. Él llega a refinar el método de tal manera que te empalaban y no te tocaban. Sabes que el empalamiento consiste en meterte un palo afilado por el ano y sacártelo por la boca. Él llega a refinarlo de tal manera que te empalaban de tal manera que no tocaban ningún órgano vital. Por lo tanto, podías estar empalado durante de 2 a 3 días. Vivo. Además, te ponía como una puntita debajo para que no te resbalaras. Pues claro,
normalmente el empalamiento típico lo que hace es que te preparas por abajo y te va desangrando y te mueres, ¿no? De hecho, normalmente te va a tocar corazón o te va a tocar alguna arteria y te vas a morir desangrado en poco tiempo. Bueno, pues él llega a refinarlo de tal modo que podía estar hasta 3 días empalado. Imaginaros los gritos. Es decir, esto que he puesto aquí, Brasov, esto es Brasov, esto es la iglesia negra, la catedral negra de Brasov. Esto está donde hizo ese bosque de 23.000 empalados. A día de hoy, realmente ya ni nada, ¿no? Anécdotas que se cuentan de él, ¿no? De Blas Tepe, ¿no? La leyenda del bebedor de sangre, ¿sabéis que se preguntaba que había sangre? ¿No? Realmente no había sangre. Realmente lo que hacía, él gustaba de desayunar delante de esos bosques de empalados. Se levantaba, montaba su tienda, se ponía a sacar que esta mujer se va a doblar. O para acá, o para acá, ¿a dónde me pongo? Para acá. Él gustaba de desayunar delante de ese bosque de empalados. Y hacía una cosa que era una forma de mofarse, de humillar al enemigo, que era pedir una jarra, un cuenco, una copa de sangre de algún empalado, la ponía encima de la mesa y mojaba pan. Y se lo comía. Era una forma simplemente de humillar al enemigo. De decir, mira, es que vuestra sangre para mí no es nada. Y yo te disfruto con el empalamiento. Realmente es una táctica de crear terror. Es un marketing. Lo que estaba haciendo era crear una leyenda. De la fría, pero era crear el terror. Se tuviera mucho miedo a caer prisionero de Blas Tepe. Entonces el enemigo, cuando escuchaba Blas Tepe, echaba a temblar. Pues es la que te esperaba. Cuentan, por ejemplo, también, solía, cuando hacía su andanza, solía parar a beber agua pues en un pozo determinado. Y él, bueno, pues fue allá a beber, no tenía, y sacó una copa de oro. Con su té de cal, bebió agua y la dejó la copa allí. La copa, cuando yo pase por aquí, bebé. Nunca era nervioso tocar la copa. La copa de oro estaba allí permanentemente. Nadie se atrevía a tocar la copa. Hay una anécdota también que cuentan de que uno de sus boyardos se queja del mal olor. Imaginaros, vuelvo a repetir. Los empalamientos normales, no llegas al momento prácticamente desangrado, durabas horas, te sacaban del palo, te iban a la fosa o te tiraban. Estos bosques del empalado duraban bastante, además él lo pegaba, era algo en lo que él se regocijaba y para dar miedo, vuelvo a repetir. Hubo uno de sus boyados que se quejó del mal olor. Qué mal huele. Lo cogió y le empaló, pero por lo alto del gusto. Y le dijo, a que ahí ya no huele tan mal. Recordad, a su padre le habían matado a los boyados. Él quería infligir temor a los boyados también hacia él. En fin, el personaje es bastante curioso. Dicho esto, estaba librando de un terror que era el terror turco, porque los turcos no eran angelitos tampoco, los turcos eran bastante complicados. Y bueno, vamos a... Este hombre vivía en algún lado, ¿no? Este hombre era donde estaba, ¿no? Él se movía entre la corte bulgoda, que sería lo que sería Bucarest, ¿no? Estaba centralizado. Ahí queda todavía, pues ya digo, vuelvo a repetir, una estatua, hoy en día pasa por Bucarest, la estatua allí de Blas y tal, lo que sería la corte, queda un edificio que se ve bastante bien todavía. Y su castillo. ¿Pero cuál es su castillo? Porque siempre vemos por ahí en internet cuando me llamo castillo de Drácula, castillo de... Me sale un castillo muy bonito, ¿no? Que es este, ¿no? El castillo de Bran, ¿no? Lo habéis visto, ¿no? De hecho, si me hacéis una búsqueda en internet, castillo de Bran, sería ese. Bueno, el castillo de Bran, hay que decir, el castillo de Bran, Blas Tepe no estuvo nunca en su vida. Por allí pasó su abuelo Miceas una vez, estuvo prisionero allí 3 días. Ya digo, ni pasó por allí, ni se le conocía. ¿Por qué entonces este castillo es? Pues este señor, por Bram Stoker, el creador de Drácula, ¿no? El Bram Stoker. Claro. De hecho se llama Castillo Bram. Bram Stoker, el famoso irlandés, él en 1827 publica la novela, esa maravillosa novela Drácula, ¿no? ¿En qué año has dicho? 1897, cuando escribe Drácula. Bien, pues supuestamente se inspira en ese castillo. Sí. Cosa bastante dudosa también, puesto que Bram Stoker jamás estuvo en Rumanía. Él no estuvo nunca en Rumanía. Hoy en día casi todos los personajes que han estudiado a Bram Stoker, su biógrafo y tal,
coinciden en que la figura de Blas Tepe no fue la que inspiró a Bram Stoker para su novela. Eso lo hemos hecho nosotros. Eso, por ejemplo, de Topper, ¿no? Basada en Bram Stoker, es mentira. Eso que sale eso no tiene nada que ver con Blas Tepe. Esas son historias que no tienen que ver. De hecho, ¿no? Sobre todo a partir de que en 1970 se descubrió en Filadelfia, se descubrió sus diarios. En sus diarios no se nombra para nada la figura de Blas Emperador. No figura en ningún lado. En sus apuntes, de hecho, tiene muchísimos apuntes, él tiene mucha, ya digo, va cogiendo de todo, como buen escritor, le tarda bastantes años en escribirla. En ningún lado se ha reflejado la figura de Blas Tepe. Por lo tanto, él no se inspira en la figura de Blas Tepe. Entonces Coppola, ¿no? El director fue el que nos ha confundido, ¿no? Entre otros. Entre No, otros. porque la película está basada en el libro. Pero en el libro no hablan entonces de Blas, ¿no? No habla de Blas, lo que te habla es de... Yo el libro del no me lo he personaje de leído, Drácula. pero yo creo que está todo... Pero siempre nos van a poner a ese personaje con su bigote, como Blas, nos van a trajinar. De hecho, siempre hemos creído dejar, ¿no? Sí. Y hay el que más veces, ¿sabéis? Christopher Lee ha sido el personaje que más veces ha interpretado a Drácula, ¿no? En el cine, ¿no? ¿Quién? Christopher Lee. Christopher Lee. Hay una película de Christopher Lee que es española, que la hace con Jesús Franco, con Jeff Franco. Porque él tenía su contrato con la Hammer. El primero, o sea, está primero en Nosferatu, pero luego la personaje de Drácula sale con la Universal. Salen varias películas, lo hacía Bela Lugosi. Por cierto, anécdota, jamás, si os fijáis, jamás se le ve a Bela Lugosi los colmillos. En ninguna película. Podéis buscar, podéis hacer captura de pantalla de la película, no enseñan nunca los colmillos. El que enseña los colmillos es Christopher Lee. Pero lo que vamos, Christopher Lee estaba muy quemado con la Hammer. Él había contratado 7 películas con la Hammer y estaba quemadísimo de hacer películas con la Hammer. De hecho, hay una de ellas, no me acuerdo ahora mismo el nombre, que él no quería porque además le cambiaban el director, en fin, que Christopher Lee ya era un actor bastante reputado, teníamos que no veas con la Hammer. Hay una de las películas que él ya no la quiere hacer, más con un director que a él no le cae bien. Entonces él busca alguna argucia para joder la película de alguna manera. Y claro, tenía contrato y estaba obligado por contrato a hacerla. Entonces, ¿qué es lo que descubre? Que en ningún lado del contrato pone que tenga que hablar. Y hay una película, no sé si es La cicatriz de Drácula o no recuerdo exactamente cuál, que no habla en toda la película. El personaje de Drácula, él solamente ruge, gruñe. No tiene ni un diálogo porque se negó a hablar. Yo estoy feliz que no hablaba porque en su contrato él estaba obligado a hacer la película, pero no estaba obligado a hablar. Entonces ya le pueden buscar un guión que no hablara. Esto es un dato muy curioso, ¿no? Pero volvemos a Bram Stoker, ¿no? Una que el guionista lo tuvo claro. Sí. Cobró y todo seguro. Cobró y todo Es muy seguro. curioso detalle, ¿no? Es como lo de los colmillos de Bela Lugosi, ¿verdad? No hay ninguna foto de... O sea, no saca los colmillos ninguna. Él pega el bocado, pero no se le ve no se le saca los colmillos. Entonces, ¿en qué se basa Bram Stoker, por ejemplo, para el nombre de Drácula, ¿no? De Draculea. Ya hemos dicho que Draculea no es algo específico de los Tepe. Draculea es un título que se daba allí. Incluso a héroes locales se llamaban Draculea, gente muy heroica se llamaba Draculea porque se llamaba gente hijo del dragón, diablo, vuelvo a repetir de las dos maneras. Pues hay un señor, un profesor húngaro que se llama Arminius Bamberg, que sería el que le, digamos, de alguna manera le da ciertas claves, ¿no? Entonces ya le daría lo del Draculea, como nombre curioso que se daba allí en Rumanía, ¿no? De hecho, es muy curioso porque en el diario, él nunca se refiere a Conde Drácula en un principio cuando está haciendo el guión del libro. Él llama Conde Vampir, que parece un poco a coña, pero él le pone el nombre Vampir al Conde, ¿no? que sería luego Drácula, ¿no? Pero digo, el señor, el Vampir sería el que de alguna manera, era un señor que conocía bastante todo lo que eran las leyendas rumanas y el folclore, y es el que un poquito le va indicando el cual. Problema que con ese señor solamente se revisa una vez o dos en la vida. Una entrevista o dos, no tuvo más entrevistas. O sea, no tenía un seguimiento ni se corteaba tampoco, ni existen cartas de este señor. Simplemente eso. Por lo tanto, no, lo de que se ha basado en Blas Tepe es algo que, digamos, el inconsciente colectivo ha creado, lo hemos creado nosotros mismos prácticamente. Nosotros los creemos a este señor esa vez. Y lo que estaba contando, que iba con un poco, lo de Christopher Lee. La película de Jeff Franco. La película de Jeff Franco, él estaba muy quemado de la Hammer
Y Jeff Franco, ¿sabéis quién es Jeff Franco? Jeff Franco es un director maldito, español, que bueno, pasó desde hacer películas de terror a hacer películas S, en fin, es un personaje, ¿no? Algunas películas son malísimas, bueno, casi todas son malísimas realmente, ¿no? Pero es un director de culto. Bien, pues este señor tiene la brillante idea de hacer él quiere rodar Drácula y quiere contar con Christopher Lee. Y él le ofrece a Christopher Lee rodar una película de Drácula. Christopher Lee, que estaba, ya digo, muy desempeñado con la Hammer, acepta. Pero claro, acepta por una razón muy sencilla. Cuenta las memorias, ¿no?, de Jeff Franco, que cuando se pone en contacto con él, ya vuelvo a repetir, Christopher Lee estaba muy quemado con el personaje de Drácula que le atribuye. Entonces le pregunta a Christopher Lee, bueno, ¿y usted cómo quiere encajar al personaje? ¿Qué idea de película tiene? Y Jeff Franco muy sabiamente le dice, usted sabrá que usted es Drácula. Se va diciendo lo que tú quieras. Y fijaros, es muy curiosa porque es la única película de Christopher Lee en la que hace de Drácula con bigote. Con bigote. Basándose en ese personaje. En Blas Teller. Muy curioso. La película es amarilla, pero bueno, es una película de cultura. La tengo, por supuesto, con colección de ese tipo de películas. Bueno, pues esto era un kick can de eso. Vamos al castillo de Drácula, ¿no? Porque Drácula tiene que tener un castillo. Hombre, un sitio donde el muchacho. Ahí está. Bueno, el castillo Bran es también chulísimo, por dentro es precioso también, parece de cuento, su pasadizo secreto, que se puede entrar, se pasa de un lado a otro, tiene varios pasadizos. Y alrededor, que está el castillo alrededor, es una feria, o sea, es brutal, o sea, es puestos y puestos y puestos de merchandising de Drácula, es una cosa muy chula, pero ya llega a cansar, ¿no?, de un poco la magia, ¿no?, del lugar, ¿no? Eso es Juanes, es el castillo, el nido del águila de Blas Teller. El castillo hay que decir que está, bueno, está hablando practicado como por culo, eso está lejísimo. Recuerdo que llegamos al autobús y bueno, está el castillo, bueno, te imaginas un castillo y se ve allá arriba, y una montaña y lo que se veía, eso está ampliada la foto, se veía una tira así. Ahí subían nada. Ese fue el castillo de Coté, ¿no? El castillo de Coté es el castillo de Coté es nada. 1.500 escalones para subir. ¿Qué se puede contar? Hombre, por lo menos le han puesto escalones. 1.500 escalones. Vuelvo a repetir, un sitio súper defensivo. No se puede ni subir a caballo, hay que subir andando. Es un hilo de águila, prácticamente. Y ya digo, él de tantísimos enemigos y vivía siempre en guerra. Cuando no estaba berreando y no estaba firmando un papelito o haciendo justicia en la corte judía, se refugiaba aquí. Ya digo, el sitio es acojonante de subir. Cuando va subiendo es muy curioso, de hecho, avanzo, vi que en escalones como que lo contó el grupo. Hay unos carteles muy curiosos cuando va subiendo que te dice no dejar alimentos, no tirar basura, peligro, animal salvaje. Por los osos y por los lobos. En los pueblos también, donde estaban los contenedores de basura, los osos te lo ponían todos. En invierno, sobre todo, cuando hay falta de alimentos, los osos bajan a los pueblos a hacer mucho, que vayan a tirar la basura y te meten un oso allí metido y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque es bastante breve la historia. Pues este es el castillo está en relativamente mal estado de hoy, en más anecdótico de otra cosa. Y bueno, el recibimiento del castillo es bastante curioso, porque tiene aquí sus buenos empalados ahí en el castillo, unas figuritas, ¿no?, que lo ponen, pero para que te vayas ambientando, ¿no? Y el lugar es evocador, ¿no? Es muy curioso, está la banda de Rumanía, es muy orgulloso de su... Son prácticamente pasillos, digo, es una fortaleza muy, muy defensiva, no es nada, no es ningún castillo así para los ciegos, ni nada, es prácticamente una esencia militar, ¿no? Y bueno, ya digo, por Blas Teller, pues se pega en este tiempo el hombre, pues guerreando como un salvaje, ¿no? Hasta 1476, 45 años, se pegaba bastantes años guerreando el hombre, ¿no? Y él, pues bueno, en 1476 es cuando muere. Y muere, al igual que su padre, traicionado por su boyardo. Una emboscada que le hacen los turcos, los boyardos lo han chivateado, le han dicho dónde está. Y su cabeza es cortada y se manda a Constantinopla, donde el sultán la cuelga en una pica en la puerta del palacio. Así que ya que nos queda, donde está la tumba de Blas Teller, ¿no? Es lo que nos queda, ¿no? Pues ya hemos visto un poco su vida, ¿no? De lo que podemos ver, ¿no? De su vida. Un poco más se puede ver.
que el hombre lo que hacía del castillo a campo de batalla y de la campo de batalla. ¿Y él no consiguió en ningún momento la paz con los turcos? Los turcos eran muy complicados, los turcos son Ya. muy complicados. Es lo único que Todos los consigue, imperios le tenían es miedo. lo único que consigue es unificar de alguna manera a esos estados rumanos, es decir, planta cara, dejar de pagar tributos y guerrear. Y guerrear además de una manera, vuelvo a repetir, él guerreaba en guerrillas, él no guerreaba en grandes ejércitos primero porque no había. Entonces consigue una manera práctica de que mueran menos rumanos, bueno, en este caso valacos o moldavos o transilvanos, digamos, lo hace más factible la vida en lo que luego sería Rumanía, ¿no? Y bueno, vamos a la tumba de Blas, ¿no? Nos tenemos que ir al lago de Snagov. Eso es un lago con una islita. Para llegar a la isla donde ha puesto un puente, antiguamente se iba en barca. Y allí tendría el monasterio Snagov, monasterio ortodoxo de nuevo. Y allí va a haber un monasterio con sus pinturitas y tal, muy chulo también que es. Ahí está la tumba de Blas, pero que no es la tumba de Blas, es la tumba oficial de Blas el Empalador. Esa tumba, un detalle, esa tumba cuando, en un principio, cuando muere Blas, la tumba la ponen a la entrada del monasterio, para que todo el gente lo pise. Pues entonces no eran personajes malditos, su propio vallador lo habían traicionado. Entonces, de alguna manera de maldecirlo es que todo el que pase lo pise a la entrada. Luego, lógicamente, fue vuelto allí lo cambiaron de ahí, lo sumaron y lo pusieron allí. El problema es sumarlo. Lo que apareció en lo que sería la tumba eran huesos de caballo. Una capa y el anillo. Eso sí es cierto que estaba el anillo de Blas. Es lo único que hay. No existe resto allí en la tumba de la isla de monasterio de Snagov. ¿Dónde estaría la tumba? Es uno de los misterios históricos sobre la personaje. Se tiende hoy en día a pensar que estaría aquí. Este señor de la que es muy bonito. En Nápoles. Claro, ¿qué hace un príncipe valaco enterrado en Nápoles? Pues los historiadores tienen su razón. Además, la tumba es muy curiosa, porque si fijáis la tumba, es una tumba sin nombre, pero tiene un yelmo con un dragón y adormideras, ¿lo veis? Por eso lo he puesto el sueño del dragón. El sueño eterno del dragón. Pues bien, en Nápoles resulta, Santa María de la Nova, así la iglesia donde está. Él tiene 3 hijos, ¿no? De 2 mujeres. La primera mujer no se sabe absolutamente nada, no se sabe ni el nombre. De hecho, te va a hacer búsqueda y no aparece. La segunda mujer sí aparece, que sería Justina, que no se tira, como dicen en la película. Todo eso es ficción, eso no le ocurre a Blas Tepe. De hecho, la mujer es algo que además yo he visto muchos reportajes sobre Blas Tepe que cuentan que de Guaneri ella se lanza al río abajo. Esto es mentira, esa mujer muere con muchísima edad. De hecho, tiene después se casa otra vez y todo, ¿no? Pues bien, en Nápoles, su hija Salesca, es cierto que se casa con un noble napolitano. Están enterrados allí en Santa María de la Nova. Y allí, junto a ellos, está esta tumba. Y por eso se cree que sería la posible tumba de Blas el Empalador. Y señores, con tumba ya Hemos acabado. pues hemos acabado. Espero que haya gustado y hayáis conocido un poquito más al personaje. Entonces no es Drácula. No es Draculea. Es Draculea. Pero no tiene nada que ver con No tiene nada que ver con vampiros, ni no tiene nada que ver. con vampiros. Hay que pensar que en toda la zona, como he dicho, lo que es la leyenda de los Chicoy, eso allí lo viven. Yo he llegado a visto casas en medio campo con su gran cruz arriba para espantar a los chiquillos. Y en Sisoara, por ejemplo, tiene un cementerio muy chulo, digo que es una montaña, y tiene un cementerio en montaña arriba del todo, de película, o sea, de película gótica de miedo, ¿no? Y bueno, el grupo que íbamos era bastante heterodoxo y nos gusta bastante los temas de fantasmas. De hecho, ese cementerio nos encantó. Además, había muchísimas tumbas además de la Segunda Guerra Mundial, porque Rumanía era bastante afín a Alemania. Hay bastantes nazis enterrados, un cementerio muy curioso. Luego hay tumbas medievales muy chulas, hay tumbas judías también. Hay una mezcolanza muy curiosa.
La cosa que me gustó tanto el cementerio que allí en Rumanía no se puede pagar las cosas. Y le pagamos a la vez y nos quedamos por la noche y nos cerramos para nosotros y me cosas. A ver si te salía algún vampiro por ahí. El cementerio, lo que te cuenta es que allí estaría la Trigoya, la novia del vampiro. Una vampira femenina, estaría, dormiría allí en ese cementerio. No se nos ha parecido, la verdad, no es exacto de pretensión. Pero sí es cierto que toda la zona, yo digo, se presta muchísimo a la leyenda. Se presta muchísimo. Tú estás allí, te embulles, ves esos pueblos, esos paisajes. Parece que estás metido en un cuento medieval de terror. ¿Y lo de empalar y todo eso se acabó o se seguía practicando? Como tal, no tan salvajamente. Claro, no era Vuelvo a tan... repetir que es una pena. De hecho, él la aprende, como ha dicho, la aprende de los turcos. Era un castigo turco, no era un castigo típico de Rumanía. O sea, que él le paga con la misma manera, es algo que aprende de ellos. Lo que pasa es que él lo lleva a los chapolas. Él crea un vicio, llega a tener vicio con aquello. Sí, claro. Pero pues, realmente lo que lo ¿Y utiliza, cuál es el gusto? realmente lo utiliza, date cuenta que estamos hablando de un ejército muy, muy diminuto contra un ejército inmenso, como sería el turco, el ejército otomano. Entonces es una manera de atemorizar, de crearse una leyenda y de que el enemigo le tenga miedo. Y yo sufro. De hecho, porque es traicionado por su pueblo, si no, pues... Pues fíjate, tan bestia como fue y tuvo una muerte dentro de lo que cabe, le cortaron la cabeza, ¿no? cortó la cabeza. Bueno, pero a que te lleves 3 días, empalado vivo, Hombre, yo que él prefiero era que me noble, corten la él cabeza. era noble, no era una forma de... Había que matarlo rápido. por eso. Había que matarlo Había que rápido matarlo. y sobre todo mostrar la cabeza. ¿No? Tú no te podías arriesgar a tenerlo 3 días, Días porque empalado. lo que vinieran tropas y lo que querían quitarlo del medio rapidísimo. ¿No? Tanto sus propios collardos que querían cambiar el sistema, por intereses, por lo que fuera, como el enemigo, ¿no? Que lo que quería era acabar con esa leyenda que le estaba dando muchísimo quebradero de cabeza al sultán. Era un problema. ¿Por qué? Porque una resistencia ha demostrado que un tío podía hacer frente al ejército turco. Claro. ¿Y por qué cogieron la historia de Drácula con este hombre? Que no tiene nada que ver, no sé. Se ha ido liando. Cuando los historiadores han visto Vlad Draculea, hombre, Aquí está. Este, Drácula, ¿no? Aquí está. hombre, y si estaba la... Empalaba, bebía sangre. Tal. Exactamente, Claro. estaba la leyenda de que bebía Se sangre, va de creando la que, leyenda. claro. Ya te digo, hasta hace muy pocos años hemos pensado que estaba basado en el personaje. Pero ya digo, últimamente un montón de historiadores y de personas que han estudiado el personaje de Bram Stoker no aparece nada, no aparece, ya digo, un tío muy metódico que apuntaba muchísimo todo. No aparece en ninguna de sus anotaciones. Aparece el personaje, debería aparecer, puesto que estaba, si estuviera basado en él. Por Yo cierto, no me he leído el libro, voy a confesarlo, ¿vale? Bueno, Pero la no te has leído película de Drácula, el original, ¿no? no me he Pues leído si el te lees de original. Coppola sí que habla de... Pero, por Eso ejemplo, sí la lo tengo yo. película, sí, no, la cosa. la película está película basada de en el Drácula, libro. la que se hizo en el 90 o 92, me parece, ¿no? Ujú. O sea, ese personaje se supone que es, o sea, esa película está basada en el libro, De Gary Oldman. o sea, lo que cuenta Lo que cuenta pasa es el que libro. le dan un empaque muy parecido al personaje. Sí, bueno, lo cuenta todo al principio, Claro. los empalados, Claro, todo eso lo cuenta claro, la película. Claro. Eso, por ejemplo, lo cuenta. Los repalamientos que salen en el libro, que Sí, sí, que sí. el palado, que era de la Orden del Dragón, ¿no? De hecho, esa armadura que aparece en la película y tal, ¿no? Y que, bueno, ya lo sabes, la película. El libro es del 1800 y pico, ¿no? Y Pero este es del entonces siglo XV. el mito del vampiro, ¿dónde sale? El mito del vampiro es Eso una- sale no, de... el mito del vampiro es una leyenda europea. Del Nosferatu, el no muerto. Realmente no se dice vampiro, se llama no muerto. El no muerto, en Centro Europa hay muchísima leyenda de vampiros, igual que de hombres lobos, lo mismo. Que bueno, pues hoy ya sabemos que posiblemente pues, eran enfermedades que se daban, no recuerdo el nombre de la enfermedad, en la cual no tiene la luz te daña, te crece mucho las uñas, el pelo, la tez blanquecina, que se daba la leyenda. De hecho, sabes que incluso hay cementerios incluso que destacaban aparecen los tíos destacados, ¿no? Y los bebedores de sangre, bueno, bebedores de sangre no tiene aquí en España, ¿no? Saca manteca, ¿no? De sangre, ¿no? Tenemos que irnos a sentir para... Claro, los cristianos, la sangre de Cristo, ¿no? No, bueno, Bueno, decir que También. sí, eso, Claro. lo que tú has dicho no va a encaminar. Claro. La liturgia cristiana realmente, si te pones a analizarla, es un acto bastante salvaje.
Claro, claro. Porque la representación de que estamos viendo el cuerpo y la sangre. De Cristo, sí. O sea, la carne y la sangre, porque la hostia simbolizaría el cuerpo y el vino la sangre, ¿no? Pero bueno, yo digo que son leyendas universales, ¿no? De Centro Europa, del vampirismo igual que la licantropía. O sea, que en España tenemos un juicio, un lobo, ¿no? En Galicia, ¿no? A Roma Santa, ¿no? Roma Santa. Está usado por licantropía y combinado por licantropía. Es verdad, de Roma Santa. Sí, pero eso se le condenó por licántropo. El único juicio que se echa en el mundo a un hombre lobo. Y de Bram Stoker hay un detalle muy curioso. De Bram Stoker, como le pasa a todos los genios, muere en la absoluta ruina. Va con sífilis, bebía tela, y él en sus alucinaciones, él muere en una cochambre de prisión, en un rincón escondido, y la visión que tenía era Estrigoi. Él veía vampiros. Su muerte. Pero cuenta su biografía. Bebería vino malo. A O fumaría. La senta, ¿verdad? La senta. La senta de unos graditos. Más que grados que tienes propiedades psicotrópicas y tiene alucinación. 80 años antes de la publicación de la novela de Stoker, se publica El vampiro de Polidori, que probablemente, bueno, incluso anterior al de Bram Stoker es Carmilla de Sheridan Le Fanu, o sea, son dos novelas muy conocidas, o sea que ni siquiera Bram Stoker es el inventor del vampiro tal y como lo conocemos hoy en No tiene día. absolutamente gracia, sin embargo es más mediático, posiblemente por el cine, ¿no? Sí. Claro, es que cogió esa película. Su nieto, de hecho, tiene escrito también un libro que se llama No Muerto, escribe después, a los años. Ya digo, él muere en la propia ruina, porque los herederos son los que son ricos con el copyright de Drácula, del vampiro. Y Nosferatu sería el primer vampiro, realmente, más que Drácula, pero bueno. Súper Sí, interesante. vamos a despedir el vídeo que estamos retransmitiendo en directo. Damos aquí por terminado, yo creo que hemos llegado a un punto semifinal, porque ahora nos vamos a quedar aquí tertuliando hasta que nuestro contertulio nos aguante. Y vosotros también, evidentemente. Así que damos por terminada la transmisión de nuestros amigos que están en casa o donde sea. Y bueno, ya nos vemos Dios mediante con él o con otros tertulianos. Fede viene el 18 de septiembre, vuelve el 18 de septiembre. De septiembre. Uy, perdón. Diciembre. Es que vuelvo para atrás, es que yo tengo una habilidad. De diciembre, 18 de diciembre. 18 de Eso diciembre. está todo el mundo de comida de empresa. El 18. No. Bueno. Un filetito empanado, por lo menos, ¿no? Fede vuelve el 18 de septiembre. Y el 17 de diciembre. De diciembre. Y el 17 de diciembre viene Manuel Castilla, que nos va a dar una charla que nos va a hablar sobre el terror japonés. El terror. O sea que... Son los empanan, Y- pero son malísimos. Y él va a hablar sobre seguramente, si los quieres decir ya, ¿vale? Sí, porque ya, bueno, yo tenía programado en un principio charlas estas que son viajillos que he hecho y tal, y lo voy enlazando. Pero como estamos en Navidad, a mí se me apetece mucho hacer algo navideño. Entonces voy a hacer una charla sobre las reliquias imposibles de la natividad. Uy, qué Bien, bueno. vale. No me lo pierdo tampoco. Muy bien. Reliquias Imposible. imposibles sobre la natividad. De la natividad. La reliquia de la natividad, de la Navidad. Sí, esto. Qué bueno. Bueno, pues despedimos esto y ahora ya sí nos quedamos hablando, ¿vale? Bye, bye. Muchas gracias. Chao, gracias.